De nuevo, muy buenas tardes a todos. Gracias por seguir aquí con nosotros. Iniciamos el panel tercero, el panel número 3 de esta jornada, en el que estaremos debatiendo y dialogando sobre cómo se construye... Rogamos silencio, por favor. ¿Hola? Sí, soy humano, no soy una IA, aquí estoy. Ok. ¿Cómo se construye un artista global? Vamos a tener un análisis práctico sobre cuáles han sido las decisiones clave en la vida de los artistas y los profesionales a su alrededor que han dado lugar a la evolución global de estos profesionales. Como moderadora tenemos a Teresita Chávez, que ahora nos explicará un poco su carrera, y además contamos con José Juan Torres, abogado y business manager de Bad Bunny, y Billboard Top Music Lawyer. Tenemos a Mauricio Ojeda, Head of Labels, Relation US Latin, and ESP Latin, and YouTube Billboard Latin Power Player. Y a Jordi Tello, director general para Iberia de Sony Music Publishing. Demos un fuerte aplauso y una calurosa bienvenida a estos espectaculares ponentes. ¿Me escuchan? Sí. Es mi gran placer estar aquí hoy con ustedes y con este panel que ya escucharon un poquitico por los títulos, es fenomenal. Vamos a hablar de cómo se crea un artista global y estos tres caballeros son unas de las pocas personas que pueden hablar con autoridad porque lo han vivido y lo han logrado. Entonces, permítanme, por favor, yo me llamo Teresita Chávez Pedrosa, soy la fundadora de Artists at Law, Artistas en la Ley, es un bufete en Miami, Artistas en la Ley, porque los abogados también pueden trabajar su oficio de manera creativa. Y fui la cofundadora del departamento legal de Rimas Entertainment, que es una disquera que se encuentra en San Juan, Puerto Rico. Jordi, déjame empezar contigo. Jordi Tello es el director general para Iberia de Sony Music Publishing, donde lidera las operaciones de la compañía en España y Portugal. Con más de 25 años de experiencia en la industria musical, ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de artistas y compositores como Morad, Vico, Ar de Bogotá, Cruz Canufe, corrígeme si... Cafune, ok. Julieta, Rigoberta Bandini y Belén Aguilera, entre otros. Su trayectoria abarca posiciones de liderazgo en Warner, Universal, Sony Music, combinando una profunda experiencia en A&R, estrategia creativa y desarrollo de negocio. José Juan Torres, o como se le conoce, Che, es abogado, contador público autorizado y empresario con oficinas en Puerto Rico y Nueva York, reconocido por Billboard como uno de los principales abogados y administradores de negocios de la industria musical, asesora artistas de talla internacional como Bad Bunny, Residente, Rauw Alejandro, Mora y Camilo. Su práctica combina derecho, finanzas y estrategia empresarial para estructurar, proteger y hacer crecer carreras artísticas, catálogos y negocios de entretenimiento a nivel global. Felicidades, Che, a ti, a tu equipo, a tu cliente que está acabando. Está por ahí cantando. Por ahí. Y Mauricio, fenomenal también. Mauricio Ojeda es un ejecutivo de la industria musical con más de 22 años de experiencia en desarrollo de artistas, estrategia digital y alianzas estratégicas. Tras 13 años en YouTube Music, Google, ha trabajado con artistas y sellos en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, contribuyendo al crecimiento global de figuras como Nicky Jam, J Balvin, Daddy Yankee y proyectos vinculados a Rimas Entertainment. Actualmente asesora a empresas y artistas en la intersección entre música, tecnología, audiencias e inteligencia artificial. Muchas gracias por estar con nosotros aquí.
Gracias. Un privilegio. Este panel se titula ¿Cómo crear un artista global? Y empezamos por ahí. Mauricio, te la dirijo a ti. Todos los panelistas están invitados a contestar y a compartir con nosotros sus experiencias, sus comentarios, aunque en un momento dado le dirija la pregunta a una persona. Y ahora esta es para ti. ¿Qué es un artista global? ¿Estamos midiendo correctamente la globalidad de un artista o nos hemos vuelto demasiado dependientes de las métricas de streaming? Bueno, antes que nada, pues gracias a todos, gracias a The Legal Hack, esto es maravilloso. Gracias. Las quiero felicitar porque en realidad es un evento que aporta un valor inmenso, sobre todo en la coyuntura actual y el tema pues que hemos venido a hablar en este momento, ¿no? Yo creo que eso, es que, a ver, varía, depende de donde se mire, ¿no? Por supuesto que hay fenómenos globales, pues, innatos, lo hablábamos hoy, ¿no? Absolutos. Pues, sin duda alguna, el fenómeno de Benito, que es intrínseco, viene además de hace tiempo, pues de una manera constante en su trabajo, en su arte, etcétera, pues sí tiene toda la lógica y la consecuencia, ¿no? Pero a tu pregunta de los streams como tal, para mí, ya a título de Mauricio Ojeda, yo digo que no necesariamente es la medida, ¿no? Claro que sí, si uno quiere tener en cuenta que es un artista global, pues hay una ecuación fundamental entre ese número de streams, ese número de views, y por supuesto también una ecuación entre dónde están esas audiencias, ¿no? Si el 50%, entonces la teoría te dice que si el 50% de esas audiencias está fuera de su país de origen, ya es global. Pero adicionalmente tiene que tiene que llenar una plaza en esos lugares. Entonces ahí se considera global. Hombre, yo creo que hay artistas de nicho que en mi concepto son globales, ¿no? Y que en mi concepto, siempre me acuerdo que Noah Sad me lo comentaba y me decía cuando hacíamos estas alianzas con YouTube, me decía, es que a Mauricio le gusta todo lo que tiene menos de 1000 views, a Mauricio le fascina todo lo que tenga menos de 1000 views, y eso quiere decir, pues, cero monetización por la plataforma, pero eran bandas que en efecto estas piezas de contenido y este tipo de promo le aportan muchísimo en estos circuitos de touring, ¿no? Entonces, para obviamente dar la palabra a este panel invaluable y a mis colegas, yo digo que todo depende de donde se mire, no necesariamente, sí, por supuesto hay una correlación y hay una correlación con el negocio absoluta, pero no aplica para todos, by the way, así lo considero, ¿no? Okay. Yo de la manera que yo lo veo, yo pienso que un artista global o internacional, aquel que puede trascender culturas, manteniendo su autenticidad cultural también, pero trasciende otras culturas, idiomas, contextos sociales, y puede ser, y la realidad que aunque los streams, como comentaba, pues no son tan importantes ya, sí por lo menos te va dando unas guías de dónde, de dónde debes enfocar. Son herramientas que uno tiene pues, para poder continuar ayudando el crecimiento de ese artista. Pero realmente yo pienso, de la manera que lo veo, es un artista global es aquel que puede de verdad trascender otras culturas sin impactar su cultura y sin afectar también, ¿verdad?, lo que es su autenticidad como artista. Sí, yo, estando de acuerdo con todo lo que dicen, evidentemente un artista global, si es a nivel de streaming, pues lo que se va a medir es en cuántos territorios está presente, de alguna manera, ¿no? Pero estar presente con streaming o en streaming nada más no significa pues, que haya a lo mejor trascendido para llegar a la gente, ¿no? O sea, puede haber artistas aquí en España que tienen cientos de millones de streams o de views en YouTube, pero al bajar por la calle nadie sabe quiénes son. O sea, yo creo que un artista global como concepto va más allá de sus números, es el relato que tiene detrás. Toda la historia que tiene detrás, las canciones, el cómo puede llegar a que al final nosotros estamos en un trabajo de emociones, cómo puede llegar a emocionar a alguien de Madrid, de Toledo, de Lima, de Miami. Esos son
lo que pueden ser los artistas globales, y los números del stream creo que es la consecuencia, no es la meta. Eso es una de las variables a las que se suma, pero como también decía Mauricio, los conciertos, cómo poder llegar a empatizar y hacer que la gente de los distintos territorios pueda, esta palabra que se dice mucho ahora, resonar con lo que están contando. Entonces, ese es el concepto de música, o sea, de artista global. ¿Puede ser un artista global con pocos streams? ¿Puede ser un artista global con pocos streams? Yo pienso que sí. Claro, sí, pero porque ese es, a lo mejor es el concepto en el que se está basando, ¿no? Lo hablábamos antes en la comida también, o sea, creo que el artista global, el que tiene ese relato, ese ímpetu, o sea, me gusta cómo definirlo con los artistas como dos tipos de artistas, ¿no? Lo que son los carros y los caballos. Carros, o sea, el artista caballo es el que tira del carro, que somos el resto del equipo que está detrás. Ajá. Y eso es el artista que o sea, no le importan los recursos, él solo sabe lo que quiere hacer. O sea, yo he tenido la suerte de trabajar con Rosalía, con Tangana, con Resby, es gente que sabe dónde van, y los demás vamos así como diciendo, por ahí no, que te vas a hostiar, y a veces se hostia, y a veces no, la mayoría de veces que no dices, vale, pues tienes razón, ¿no? Entonces ese es el equipo. Luego están los artistas carro, que necesitan que el equipo sea el caballo, y a lo mejor tienen un gran talento, pero que quizás necesitan más de ese valor del equipo, del valor añadido, que el caballo también lo necesita, porque a lo mejor va a lo loco sin saber, pero la carretera es la misma. Sí. Entonces, bueno, me estoy filosofando un poquito, no, pero, perfecto. Pero creo que yo creo que el artista global puede ser tanto el carro como el caballo, pero tiene que tener un relato, y no son los números. Historia, resonancia, conexión con cultura, ¿algo más? Emociones, lo que está... Claro, pero es decir, yo creo que recalcar, tú hablabas de la palabra cultura, es fundamental, la no transgresión en ese aspecto. Y cuando hablo de transgresión, por supuesto que el arte pues, es arte, pero ese respeto primero a ti mismo, ¿no? Como artista, y segundo a la cultura a la que, ¿no? También a la que estás visitando, le estás llegando a esas audiencias per se como tal, ¿no? Y tú hablabas de que tú sí crees que la globalización no necesariamente va vinculado con este número de megastream. Yo pienso exactamente igual. Y yo creo que también ahí radica en el comportamiento de esas audiencias. No necesariamente tiene que ser el Santiago Bernabéu por llenarlo. Depende también del nicho en el que estás, el venue en el que te estás presentando y a las audiencias a las que estás llegando. Son esas audiencias lo que pues nosotros hemos identificado como superfans, que es lo que en realidad pues le agrega digamos el valor también de monetización más adelante, etcétera, para estos artistas, ¿no? Que no necesariamente, vuelvo y repito, va ligado a un tema de streams. Sí. Y de eso podemos hablar. Entonces, ¿quién construye a un artista global? ¿El artista? Bueno, yo pienso que y hoy lo hablábamos, el artista se hace o nace, un artista global. Yo creo que hay unos criterios, o sea, hay algo que es muy personalísimo, hay un mismo carisma. Yo creo que tú puedes tener dos artistas con el mismo equipo de trabajo, eso se ve en las disqueras, o sea, puedes tener el mismo abogado, el mismo business manager, el mismo manejador, cantan lo mismo y no conectan de la misma manera, de la misma magnitud. O sea, yo creo que hay algo que viene en la esencia y en el ADN de esa persona que logra conectar y trascender más allá, ¿verdad?, de solamente la música, sino que va creando esas comunidades en los distintos lugares en donde se consume ¿verdad?, lo que es su producto y lo que dice y lo que predica. Y yo, aunque pienso que hay artistas que tienen en su ADN, ¿verdad?, esa predisposición, es indispensable de tener un equipo que sepa, ¿verdad?, cómo va a ir dirigiendo ese potencial que tiene en esa persona, porque si no tienes un buen manejador, no tienes un buen equipo financiero, legal, de mercadeo, o sea, que son piezas que se van uniendo poco a poco, que vamos a entrar más adelante de eso. Nada más son 45 preguntas y llevamos una, sí, pero sí, está bien. O sea, como que...
Y el reto con Che, todos reconocemos aquí todos reconocemos que el factor suerte, carisma, que se alineen las estrellas, todo eso es importante. Y entonces vemos un artista como Benito que está fuera de liga. Y yo le digo a Che, por favor, dame algo que la audiencia puede usar. No que yo diga, búsquense en un Benito, conviértense en un Benito. Así que no se preocupen, le vamos a... Sí, hay herramientas, pero hay fenómenos también, que eso es lo que hablamos del ADN, o sea, de que, ¿sabes? Los artistas que realmente, o sea, que también pues, están creando, ¿sabes? Tienen que ser auténticos, ¿sabes? Porque el público captura y sabe la autenticidad del proyecto. O sea, no todo lo que está de moda, no todo el mundo puede cantar salsa ahora y le va a ir tan bien como debí tener más fotos o cualquier otra música. O sea, como que es algo que tiene que sentirse real, auténtico, y son cosas que uno lo escucha a menudo, sí, de lo real y lo auténtico, pero cuando lo ves en la práctica, o sea, donde tú dices, bueno, pues tienes 2 artistas, 3 artistas, con el mismo equipo de trabajo, uno se convierte en un fenómeno global y los otros pues están ahí, pues sí sabes que hay una cierta desconexión quizás, o pues que también va dirigido a cierto foco, ¿sabes? A cierto grupo, y personas que son extremadamente felices, artistas, llegándole a ese foco, porque tienes que tener claro hacia dónde tú vas a ir, y no lo vas a saber desde un principio. O sea, yo creo que hay muchas cosas que se van desarrollando de manera bien natural, bien orgánica, y si no sabes cómo vas a ir moviéndote, ¿sabes? De un lado a otro, ahí es que vienen los problemas, porque a lo mejor las carreras se pueden estancar. Pero si puedes hacer los movimientos pensándolo en un target, pues ya facilita y viabiliza que, ¿verdad? Que ese potencial lo puedas explotar al máximo. Y la autenticidad muy importante, ¿verdad? Estos artistas que se convierten en artistas globales hasta cierto punto son los que menos están mirando esos números. Sí, yo, en relación a lo que estás contando, y en relación a la pregunta también, o la pregunta o la reflexión de si nace o se hace. Creo que hay artistas que tienen el talento, tienen esa dedicación. Quizá no están pensando en que van a ser muy grandes, pero saben que lo que quieren hacer tiene que ser consecuente. Y lo que decías también, que pueden ser felices con ese nicho donde están y ya están contentos, o pueden ser tremendamente infelices hasta el punto de volarse la cabeza, como le pasó a Kurt Cobain cuando fue global y no quería serlo. Fue consecuente consigo mismo y le pasó una cosa y dices, soy global, estoy marcando una generación, se me está poniendo algo que yo no he querido, pero me ha llevado por ese lado, y le ha llevado hasta un punto de ser completamente infeliz y quitarse la vida. O sea, puede ser... quizá estamos ahora en un momento, también hay que entender el momento en el que estaba él y en el que se está ahora, que quizá también el artista muchas veces pasa que está más pendiente del objetivo de los streams y del éxito, y solo se mide por eso. Quizá la industria también, porque somos parte de eso y lo medimos en eso, que es la rentabilidad del momento. Pero también, como decía Che, creo que hay que ser consecuente con lo que estás contando y en los pasos que vas dando. Por eso es la importancia de elegir bien el equipo, de tener la suficiente humildad para saber cuándo te has equivocado tú y aprender de ese error. Para lo mejor pues, lo debería hacer por este lado, pero siempre ser consecuente con uno mismo para poder llegar, y no solo llegar, sino mantenerse, porque llegar es fácil. Y pues puede ser una cuestión de suerte. Mantenerse ya no es casualidad. Yo le sumaría a lo del equipo también, que es todo un concepto de armonía, la parte de data, que es fundamental, sobre todo para digamos, el efecto de globalización, de estudiar esas audiencias afuera, de saber llegarle a esas audiencias o a esos target objetivos, si vas a estar haciendo gira. Hace poco, bueno, estaba oyendo una de estas charlas de una pregunta de merchandising, ¿no? Y cómo incluso ahora, porque el gran problema, digamos, de varios artistas es el stock. Se me voy a quedar con ese stock, entonces no sé qué voy a hacer, entonces vale la pena el stock, ¿no? Y claro, a raíz de ahora, con todo, digamos, el avance de AI, etcétera, tú puedes, en efecto, digamos que prorratear en cada plaza, en qué momento, de acuerdo a tu fanbase ahí, etcétera, y no te vas a quedar con stock. Eso lo sacas, ya es un hecho, ¿no? Pero falta, eso es solo un ejemplo que estoy poniendo. De cómo se puede llegar a conocer la audiencia. Cómo se puede empezar, bueno, y herramientas y tools, pero si no conoces la data y no estás, digamos, asesorado, tu equipo no está asesorando en ese aspecto, pues es complejo, ¿no? Es complejo. Vamos a hablar vamos a volver a lo de la data, pero vamos a hablar un momentico del equipo.
En tu caso, Che, tú eres abogado, tú eres business manager. ¿Cómo se desempeñan esos roles, esos papeles? Bueno, hace poco te comenté que tengo un artista que me había llamado para empezar a trabajar. Y él me dice, bueno, ¿y qué tú haces? Y yo más o menos explico desde el lado legal qué hago, desde el lado del business management qué hago, desde el lado psicológico también qué hago. Y empiezo a abundar sobre cada una de esas facetas que pues, a veces se le hace a uno difícil quitarse ese sombrero porque pienso que están sumamente intrínsecamente ligadas en mi ADN también. Y él me escuchó, se quedó mirando y me dijo, ¿y cuáles son los boundaries? Y yo le dije, bueno, la realidad, los boundaries, ¿sabes? Eso lo va a determinar la relación con el artista. O sea, en la parte legal, pues un abogado, ¿qué es lo que se enfoca? Pues en la parte del contrato, que todos los términos y condiciones pues estén de acuerdo, ¿verdad? a lo que se persigue, al fin óptimo. Y en la parte de business management es cómo vas a administrar esos contratos o cualesquiera otras cosas del artista, porque no solamente trabajo en la parte de su negocio, del business, sino en la parte del personal. Y ahí pues yo pienso que pues mi rol pues va un poquito a veces más allá, porque yo realmente observo todo el ciclo, desde que empieza el artista, se empieza a desarrollar, desde ese primer contrato, en muchas ocasiones, si llega a tiempo, se administra ese contrato, cómo se va a ir desarrollando y cómo esas implicaciones a nivel pues, del individuo, pues ¿sabes? De ese negocio van implicándose en el individuo. Y son cosas que yo pues hago de manera natural. O sea, a veces pues ese boundary, esa barrera de hago esto o hago esto otro, va a depender mucho para lo que se me contrata. Pero en términos generales, pues yo, independientemente de que no me contrataras para la otra, o sea, vamos a poner el lado de business management, sino la parte legal, es inevitable que yo siempre voy a mirar la parte financiera dentro de los contratos, ¿sabes? Porque pues, todo contrato tiene una implicación financiera en la carrera del artista y eventualmente pues, a nivel personal. O sea que esa parte pues yo lo veo de esa manera, que siempre va a estar conectado y pues yo creo que eso es lo que pues da un poco de una visión diferente a la hora de entrar en una relación con un artista o con un cliente, porque puedo mirar otras áreas que no necesariamente pues, me enfoco en una. O sea, yo creo que esa es la diferencia. Exacto. Y te quiero preguntar a ti después, a los otros panelistas, ¿cómo se siente un gran equipo desde adentro? Y para el panel en general, ¿cuándo un equipo o un miembro del equipo se convierte en un problema, un obstáculo para el crecimiento del artista? Yo creo que en muchas ocasiones tú puedes tener, que quizás voy a hablar en un ejemplo en específico, porque hay un montón de componentes en un equipo, pero vamos a pensar para propósito de este panel, un manejador con un artista. ¿Cómo puede haber un problema quizás en que tú lo ves a menudo, donde tú tienes un manejador que a lo mejor no tiene la experiencia, porque estamos hablando aquí ¿verdad? De artistas globales, sí. No tiene quizás la experiencia y a veces yo no digo la experiencia, pero la intuición de cómo va a ir moviéndose, va a poder darle no reaccionando, sino accionando, o sea, previniendo, viendo lo que va a pasar en un futuro con la carrera de artista, porque ya ves que viene por ahí y yo siento que a veces esas trabas, esas complicaciones de un artista que no pueda desarrollarse y quizás llegar a ese próximo paso, muchas veces porque no tiene quizás, ¿verdad? Y con mucho respeto lo digo, o sea, un manejador que tenga esa profundidad o ese entendimiento de los mercados, del desarrollo, y eso pues puede haber muchas veces un artista que tenga una hermosa relación con su manejador, que tenga una relación quizás a veces cuasi familiar, porque hay veces que tiene familiares que son los primeros manejadores,
pues por más que uno quiera, o sea, y uno lo ve como abogado, uno lo ve como business manager, ese tipo de relación obstaculiza ese crecimiento. El que un artista de momento en un mercado local pueda trascender y convertirse en un artista internacional. Por innumerables razones, ¿sabes? El idioma no tiene la visión, no tiene la profundidad, no tiene, o sea, no tiene el network, ¿sabes? El grupo para poder decir, mira, ahora necesitamos este tipo de abogados, necesitamos este tipo de mercadeo, necesitamos esta gente con la disquera o la distribuidora, o sea, como que tiene que tener yo creo que es como ese tercer ojo. Yo creo que lo que estoy escuchando es que sea el artista un caballo, como tú lo describes, que es el artista que sabe exactamente a dónde va, y más todavía si es un carro que necesita que los miembros del equipo, no solamente el artista, necesitan visión y saber a dónde generarse. Y que remen, por tener un poco la imagen, ¿no? Que remen todos en la misma dirección. Imagínate, pues una barca con un montón de remos distintos y cada uno tirando para un lado, pues el artista no sabe dónde va. Incluso aunque las cosas vayan mal, si sabes que vas para allá, a lo mejor te ha pillado una ola mal, pero no cambias de repente, no, vamos a cambiar completamente, vamos a cambiar de música porque esto no está funcionando. No, a lo mejor es es solo una ola. Tienes que esperar, si confías en ti, si confías en el equipo, hay que llegar hasta ahí, ¿no? Entonces es muy importante. O sea, para mí un proyecto se define como las 4 patas de una mesa, ¿no? El artista, el manager con todo lo que se implica también, pues abogado, business manager, además. Menos mal que no me dejaste fuera. Gracias. Porque Vamos a tener que poner una iba a poner pata más a la mesa. una mesa de 5 patas. Él no tenía la pata de Sí, abogado, no, pero yo con lo digo todo ahora, lo estaba velando, yo estaba buscando la psicólogo, pata de la mesa. ¿no? Un data analytics. No, pues la compañía que puede ser el mismo. Cuando digo compañía no hay que pensar, y más ahora, ¿no? Que cada vez más específicamente en una multinacional o un artista, sino como pueden ser ellos mismos como dueños de la compañía y luego se asocia con una distribuidora y evidentemente una editorial, que es la más importante de todas. Y si una de esas patas flaquea, la mesa cojea. Entonces eso es importante y hay que tener también la frialdad de decir, me estoy tirando lo emocional, o yo me he encontrado con muchos artistas que han dicho, esto tiene que pasar porque sí, y el porque sí no pasa. Sí. Las cosas no pasan porque sí. Al contrario. Puedes tener la suerte de que pase una vez porque sí, pero como decía antes, mantenerse es muy difícil y tienes que hacer las cosas muy bien. Creo que lo que decía Che también, la parte emocional de las managers, que es cuando empiezan a los papanagers o las managers, que están ahí, muchas veces al principio está muy bien, pero luego hay que separar eso. Y está muy bien que a lo mejor que se queden luego como cerca, pero no dirigiendo, y a lo mejor debajo del ala, ¿no? Entonces hay que saber dejar crecer también al artista, y creo que como parte del equipo, bueno, yo creo que todos los que estamos aquí nos convalida la carrera de psicólogo, yo creo que vamos hasta tercero seguro. Y luego yo creo que también es psiquiatra intimidante hablar un poco de eso, el tema management, cuando aquí en la audiencia hay managers, hay tremendos managers. Con respeto. Con respeto. No, claro, es muy importante. Años de Aquí está lo experiencia. global. Es muy importante. Entonces estábamos hablando de el artista, cómo contribuye el artista a convertirse en un artista global, el equipo, y estas son charlas que se puede dedicar horas a cada uno de estos. O sea, pero hay un ángulo muy interesante que es la audiencia y los superfans. ¿Qué me dices de qué papel juegan ellos en convertir un artista o contribuir a que un artista se vuelva global? Pues yo justo creo que en este momento es una de estas patas del negocio musical que todavía está un poco como up in the air, como todas, digamos, en el lado de las plataformas están justo enfocándose en cómo llegar al superfan, porque todavía es un nicho de crecimiento, ¿no? Y es un nicho de crecimiento que va ligado con varias, digamos, con varias categorías, ¿no? No solo desde la parte de touring, de merchandising, de catálogo, por ejemplo, que catálogo es otro de esos componentes que todavía se deja un monto sobre cuando hablábamos al comienzo de Legal Hack, sobre todos esos dineros que se quedan sobre la mesa, catálogo es una de esas fuentes definitivas, ¿no? Entonces, pues está comprobado que están ahí, es cómo llegarles, cómo tener esa data exacta, cómo compartir esa data a los equipos de los artistas, by the way, porque ¿quién tiene esa data? ¿Quién ¿no? la tiene? ¿Quién la tiene? ¿No? Está en Chartmetric
o me la está botando, no sé, un cloud, por ejemplo, la estoy sacando de un mix, la tienen las plataformas, lo tienen las DSPs y están en los analytics o no. Y es que esa marca, esa data se vuelve absolutamente fundamental también para el efecto de marcas precisamente, ¿no? Entonces, creo que ahí está la clave, un poco enfocarse en cómo ir trabajando esa data para ir construyendo e ir sacándole provecho a esa base de superfans que son los que tienes y que son los que vas a hacer, ¿no? Que son los que vas a hacer. Porque es que a través... Háblame un poquito de lo que es un superfan. ¿Y por qué estamos hablando de ellos en específico? Bueno, el superfan es el fan que está dispuesto a matar. Sí, hacerlo absolutamente todos. Hablaban de Taylor Swift hace poco. Bueno, los fans, imagínense los fans de Taylor Swift o las fans de los Swifties, que los Swifties van desde los 60 años básicamente, ¿no? Es que es lo increíble, que abarca todo tipo un rango de audiencia gigantesco, ¿no? Y hacen todo, ¿no? O sea, te viajan por todas partes, se van a un residency, como vemos ahora, que es otro de las fuentes. Ahora esto es como los tours son como los mundiales. Es decir, tú planeas vacaciones para ir a un festival. Bueno, un superfan está dispuesto a endeudarse. En los Estados Unidos se endeudan por tener acceso a los VIPs, por ver de qué forma, obviamente, tienen acceso a backstage, por todo el tema de lo que les diga, de los productos que pueden salir alrededor de catálogo, por ejemplo, ¿no? Acá, bueno, en Europa, por supuesto, los precios no son inasequibles como en los Estados Unidos, pero acá te asisten a festivales, el fan te asiste a festival, también te compra merch. Lo hablábamos hoy en la comida, que para mí, por ejemplo, yo puedo ser super fan, yo compro merch y esto, pero para mí con que me den una cerveza en el concierto, yo ya estoy hecho, ¿no? O una camiseta, o un póster firmado. No necesito la foto, pero un póster firmado para colgarlo y eso es maravilloso. Yo ya quedo feliz con eso. Pero ese nicho no lo puedes desatender. Y el tema es cómo lo ubicas, cómo lo potencializas, cómo lo creces en estas distintas geografías y cómo le sacas provecho. Y ojo, algo muy importante que ya en el tema de cómo llegarle a estas audiencias, marcas y grupos objetivos. Ahí está también la parte de la clave. Pero una cosa, un superfan es un porcentaje X de cualquier artista. O sea, tú puedes decir, el superfan es el 1%. Eso varía, claro. Eso varía, depende de cuál sea la medida, de qué plataforma te lo esté dando, ¿no? Okay. Un superfan puede ser el 20% de esa audiencia. Otra plataforma te puede decir, este superfan es el 1%, que es el que verdadero está. Entonces, muchas de estas plataformas hacen betas, ¿no? Betas y lo estamos viendo cada vez más en los DSPs, ¿no? ¿Cómo le ofrezco tiquetes a este porcentaje? Pero varía, ¿no? Okay. Y yo creo que ese rango puede aumentar, pero en aras de como son betas, te llegan a un porcentaje mínimo todavía, sí, ¿no? Fan, aparte, sí. Lo que se convierte también es prescriptor, por otro lado, que es lo importante también. O sea, es como una herramienta más de marketing para al final todo ese volumen de superfans que cada vez son, precisamente porque están muy conectados con las zonas VIP, como tienen ya un acceso muy cercano a esos artistas, la gente les va a seguir y interesa también a las compañías o a la gente que hace el marketing de que estén de lado porque saben que son prescriptores también de eso, ¿no? Entonces es importante y muchos influencers eran fans que se convirtieron luego en creadores de opinión. Ahora por ese lado, ¿no? Entonces, sí, bueno, es una parte del desarrollo. Una de las cosas que los hace tan importantes es no solamente que te lo compran todo, pero tú no necesitas hacerle marketing. Ellos están pendientes de ti. Y una vez más, la reina, lo estábamos hablando, de Taylor Swift. Le estaba diciendo a Mauricio que hace varios años, no sé si conocen esta historia, ella iba a sacar un álbum nuevo. Entonces ella hizo listening parties, pero en sus casas. Ella tenía, por ejemplo, una casa en Londres y ella identificó un grupo de sus superfans y lo invitó a su sala
a escuchar el álbum. Ella es excelente, por eso los Swifties son a Imagínate. force to be reckoned with. sea, Sí, Sí, sí. Olivia Rodrigo, lo que ha hecho ahora con Spotify en Barcelona también, toda esa campaña con las superfans que ha invitado ahí, pues eso se ha generado en España una cantidad de movimiento y con la plataforma asociada también es... Yo les quiero dejar un legal hack. Una de las cosas como abogada que yo hago cuando yo hago un contrato con una marca, especialmente cuando parte de la campaña van a estar recaudando información de los consumidores, es pedir que la marca me comparta esa data. Lo más probable que no sea el artista el que está recogiendo la data, que es la marca, entonces es importante poner ese tipo de cosas. Y claro, Mauricio sabe mejor que nadie, trabajando en YouTube, lo que da la metadata y lo que no da. Y sin embargo, estábamos hablando de que todavía hay mucho tramo por el cual recorrer. Por ejemplo, cuando uno va a la farmacia, pone su teléfono y ellos saben todo lo que tú estás comprando. Yo creo que la industria de la música no está ahí. Están los pre-sales, pero no completamente está ahí. Y claro, también desde el punto tecnológico es cómo se integra toda esta información y cómo información y cómo se sincroniza, ¿no?, con las plataformas, ¿no? Eso es parte de, ¿no? Vamos a hablar como extensión de esto mismo, cómo se construye una audiencia. ¿Cómo se construye una audiencia? ¿Qué están diciendo, por ejemplo, las giras, los festivales, las ventas de boletos que no estamos viendo en los streaming, en los platforms? Lo que no estamos viendo en los streamings y en los platforms, bueno, de nuevo, yo creo que esto se transforma en un tema de nicho. Por ejemplo, Primavera Sound, ¿no? Que, para ser honesto, siempre tienen un gran line-up, pero no he visto el line-up de este año en detenimiento. Pero es increíble ver, por ejemplo, de nuevo, de esas bandas, cuántos son fuertes en stream. Te lo aseguro que la mayoría son fuertes en touring, ¿no? Pero pues es un tema de festivales. Es un tema de festivales. Ahora llega el verano, por supuesto, ¿no? Y las giras se empiezan a activar acá en Europa. No, y en España, ¿no? España lo leía el otro día, es el país número 1 del mundo en gente mayor, en adultos, asistiendo a festivales. Claro. El número, por eso te decía que acá en Europa y se crea atiende también el festivales. fenómeno de Sí. venir del turismo de festival que viene aquí. Bueno, el Primavera Sound, pues el 80% también son británicos, la mayoría. Y se construye de esa manera, ¿no? También la audiencia depende de cómo lo mires. O sea, en España también es un mercado muy segmentado donde cambia muchísimo a nivel estilo, de géneros. Haces un estudio del top 200 de España, por ejemplo en Spotify o en streaming, el 90%, y si no el 95%, es en castellano y evidentemente por latinos y españoles, haciendo un género, se le puede llamar pop urban, urban latin, latin pop, pero al final dentro de eso es el 95%. Y hay como mucho un 5% de anglo. Sin embargo, te vas a la radio y ya el urbano desaparece. Y el anglo sube un poco, hasta el 40%, pero el urbano es totalmente en radio, por el consumo que tiene, es totalmente inexistente, a no ser que hay unas emisoras especializadas, pero es completamente distinto. Y en live está todo el mundo, o sea, ya se venden tickets, que es una barbaridad, o sea, te puede venir Foo Fighters y te hace un estadio, pero no aparece en el top 200, o te viene Radiohead, bueno, eso es otra cosa, Radiohead hace la gira, aparece en TikTok y está en el top global. O sea, la fuerza de lo que puede pasar, estás a una acción. Yo hace poco hablaba con la banda, con Morat de Colombia. Bueno, acá en España es una banda que la han trabajado muchísimo en España, ¿no? Y bueno, ahora tienen el equipo de management en Estados Unidos, etcétera. Pero un poco la conversación era, bueno, en aras de la globalización, por ejemplo, cómo llegan a Reino Unido. Entonces decían, bueno, yo les decía, pues dispárenle un poco al tema de Latitude. Latitude está enfocado en un nicho familiar, ¿no? Es un festival que está enfocado en un nicho familiar, ¿no? Puede llegar a ser, pero bueno, de nuevo, ¿cómo trabajo a través de mis audiencias? ¿Cómo abro? UK es un mercado folk. Les encanta el folk y les encanta el folk en audiencias, bueno, también mayores, de nuevo, mayores, jóvenes, todo. ¿Cómo trabajas una estrategia si eso es lo que quieres, no? Porque pues, por ahí no te interesa, por ahí dices,
yo quiero México, me quedo en México, porque pues está bien, está maravilloso y ya está, me quedo entre México y España. De nuevo, yo creo que también va un tema de estrategia y de elección, ¿no? Por mucho abarcar, a lo mejor quieres abarcar muchos territorios, pero tú físicamente no puedes estar todo el rato a la vez y a lo mejor estás descuidando lo que ya tienes. Pues la gente piensa como, bueno, yo esto ya lo tengo, lo doy por hecho, y a lo mejor pierdes lo que tienes, o lo que hablábamos antes, quiero ir a México y hablando del tema de UK, ya que Benito nos abrió las puertas, es un momentazo para Reino Unido, ustedes lo van a ver ahora cuando vayan a turear allá, es un momentazo para la música latina en Reino Unido, ¿no? Entonces... ¿Qué es más importante? ¿Que el artista se enfoque en crecer los números, crecer los streams o conocer su audiencia? Go deeper. Yo pienso que lo que yo decía ahorita tiene que ser, su creatividad tiene que mantenerse auténtica. O sea, no puedes tú tratar de ser quien no eres. Tú vas a ir creando esas comunidades, no a la fuerza, sino tú los vas a ir enamorando y conectando con ellos emocionalmente en la medida que tú hagas eso, o sea, te salga de manera natural. En la medida que tú trates de forzar cosas, buscar números, bueno, featuring solo por el número. Featuring solamente por el número. Por muchos años, ¿sabes? Ha sido un tema que la gente decía por los números de YouTube, ¿sabes? Que se trabajaban, no se trabajaban, ¿sabes? Como que, y había ese enfoque de que había que las campañas. ¿sabes? Las campañas y estar todo el tiempo ahí. Sí. Y pues a algunos les funcionaba para percepción. Y si las sabían utilizar, pues el manejador es lo suficientemente astuto, pues podía crear un momentum para entonces catapultar a lo mejor al artista a una serie de oportunidades que de otro modo no hubiesen llegado. Pero hoy día eso ha ido cada vez, va de menos en menos. O sea, la gente sabe que tú tienes que tener ese grado de emoción y esa autenticidad en tu arte para que pueda trascender y de verdad convertirte en un artista internacional. Yo soy muy fan de una banda que, bueno, aquí tengo amigos que lo saben, que se llama The National. The National no son grandes en stream, pero son muy grandes en touring. Acá llenan. Y mucha gente seguramente no sabrá quién es The National, ¿no? Pero pues en el tema, de nuevo, festivales es increíble. En el tema de merch, pues es increíble, ¿no? Entonces, y bueno, y le llegan a un nicho. Ellos me acuerdo que cuando se ganaron el Grammy americano a Best Alternative Album, no querían, porque decían eso no nos funciona, como no es algo que a nosotros nos interese. Y es que no les interesa, es lo que tú dices, no dejes de ser tú por alcanzar los streams. No nos interesa. Sí. Que el contenido al fin y al cabo lo van a ver los fans o los van a encontrar y los van a descubrir. El contenido de calidad porque lo vas a hacer. Claro. Hablamos de René con sus mega contenidos de mega videos de calidad, por Dios. Eso es otro tema increíble. Pero no podemos tapar el cielo con la mano, que la realidad es que había una presión fuerte de que los artistas, ¿saben? Entre más streams tiene, pues mejores negocios le van a llegar, o más consumo tiene, pues mejores oportunidades le van a llegar. Y no podemos perder nunca de perspectiva que yo creo que para que un artista siga trascendiendo y siga evolucionando, es que el hambre y ese sentido de ser competitivo, eso yo creo que esa característica, o sea, cuando dice, pues ¿cómo tú sabes si un artista va a llegar o no va a llegar? Es que con los que trabajo son competitivos en todo, o sea, quieren competir en absolutamente todo. O sea, y tú lo ves, ese es el drive que tienen. O sea, no llegan las cosas por suerte, sino que trabajadores incansables, son workaholic, tienen una ética de trabajo impresionante, saben lo que quieren y son competitivos. ¿Sabes? Se compiten entre ellos, o sea, están pendientes, por más que digan, no miramos el Instagram, no miramos esto. Y de momento te dicen algo del Instagram o te dicen lo que dices, bueno, menos mal que no estabas mirando, porque, o sea, como que de ahí salió, ¿sabes? Sí, pero ese drive, es como tú lo ves saliendo. A veces yo digo, ¿cómo tú sabes que ese sí y ese no? Se baja de ganarse premios en los Grammy y se va al estudio a grabar. Se baja de una tarima y vuelve para el estudio a trabajar. Y yo, pero
Pero oye, ¿y lo de la cervecita y esto, dónde está? No, están súper enfocados. No. Claro, y es que hay que ser hasta cierto punto competitivo de la manera sana, sin dejar de perder la noción de hacia dónde vas, porque estamos en un entorno de 120.000 canciones al día que se suben a las plataformas. Es tremendo y que no deja de ser un reflejo de lo que es la sociedad ahora mismo, que es esto. Antes esto era vestirte, ducharte, cogerte el metro, ir a una tienda de discos y comprártelo. Ahora es esto. Y canciones que se vuelven trending, uno por artificial intelligence o que no son artistas. O por lo que sea, ¿no? o sí lo son, pero se busca el momento. ¿Y cuántos artistas que les han dado un premio que fueron la revolución hace 5 años ya no existen? O ya no son catálogo, que hablabas antes del catálogo, es súper importante. ¿Cuántas canciones van a trascender? Sí. Dentro de 5 años, claro, puede ser un éxito, pero es efímero. Pero como reflejo de la sociedad que somos ahora mismo también es la velocidad. Y todo el mundo quiere ya, quiere el éxito ya, quiere ser número ya, quiero los números y me da igual, podría vender lo que sea. Mira, quiere ser la punta del iceberg cuando tienes que crear una base para poder llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, o sea, si no tienes una base y solo vas para arriba, si te caes te vas a caer para siempre. Tienes una base, te caerás un escalón, pero vas poco a poco. Entonces tienes que construir, pero no hay paciencia para construir, porque no tienen, muchas veces. Y la paciencia no es solo del artista, sino de los demás. Es una cuestión de paciencia de todo el mundo, de ir construyendo poco a poco, ¿no? Y las compañías, lo hablábamos también antes, ¿no? O sea, yo creo que la industria es como unas olimpiadas, ¿no? Donde hay artistas, es como los deportes, hay artistas que quieren correr los 100 metros lisos y rápido, que es donde está el foco, y es donde ahora mismo estamos todos, el telediario conecta para los 100 metros, pero nosotros como responsabilidad de todos los que estamos aquí también hay que apoyar a los que corren la maratón también, o los que corren los 1500, porque eso seguramente ese catálogo, el catálogo que decías, lo importante que es, y yo desde la editorial, pues imagínate, es lo que nos da poder invertir en el futuro para los nuevos artistas. Entonces hay que sembrar por ese lado, porque si no, al final es que no es tal cual. Es efímero como tu éxito, ¿no? Creo que lo que estoy escuchando es que aunque nadie niega la importancia de las redes sociales y los streaming numbers, que hay muchas maneras de crecer una audiencia y depende, por ejemplo, usaste el ejemplo de esta banda que es nicho, que hace muchos festivales. Entonces, eso no quiere decir que yo no los consuma en YouTube. Me encanta, y me encanta ver los live streams. Me encanta ver los live streams de Coachella, por ejemplo, o las transmisiones. Me encanta. Okay. Pues eso hace parte pues sí, de ser fan, ¿no? Y está para eso el arte. No estoy diciendo que va en contravía, todo lo contrario. Pero para mí es más que eso. Hay más que eso. Y entonces, no puedes ser un artista global sin irte internacional. ¿Cuándo se decide que el artista debe irse internacional? Y como estamos en Madrid, queremos comparar a lo mejor qué es lo que no saben los europeos, los españoles de los mercados en América y viceversa. Yo comenzaría pues para bueno, creo que lo hablamos contigo, Teresita, y mi recomendación para abrirle otras ideas es artistas presentes acá, y si quieren tener una experiencia internacional, por ahí lo importante estaría bien empezar a trabajar, a desarrollar las audiencias en Latinoamérica, específicamente en México, ¿no? Creo que es mercado de entrada. Es una buena puerta de entrada, ¿no? ¿Explica por qué? Volumen, volvemos al tema. Tiene alto consumo. Tiene un volumen impresionante, ¿no? Mucha gente. Es un público consumista. Fiel y leal. Es un público consumista, pues muy parecido en su forma de consumo a los Estados Unidos. Es un paso, ¿no? Te globalizan, o sea, cuando te hablan de break an artist, México es uno de esos mercados fundamentales que puede break an artist globally, ¿no? Es la puerta de entrada a los Estados Unidos, ¿no? También si no está ahí. Entonces, por ahí, pues para hacer la palabra a ustedes, por ahí estaría más como mi consejo de momento, ¿no? Voy a hacer 2 preguntas más. Una para ti, Che. Se va el tiempo tan rápido. Quisiéramos tener 3 días con ustedes porque y más con estos panelistas. Che, ¿cuál es el momento en el cual un artista deja de ser simplemente talento y comienza a convertirse en una empresa? Ok, mira, yo pienso que un artista desde el primer momento que crea una corporación, ya se convierte en una empresa. Ya estás contratando personas, ya tienes seguramente un manejador, tienes contratistas independientes, tienes empleados, ya eres una empresa. Ahora bien, cuando hay un shift mental, o sea, en la psiquis de ese artista, donde puede decir, bueno, de esta empresa podemos
yo puedo convertirme en un empresario, eso va a depender. Lo que sí es importante es que yo creo que desde que ese primer momento, ese paso que tú das, allá a crear tu propia empresa para tú manejar tu negocio, ya tú tienes que tener claro de que tú no eres solamente un artista, sino que tienes ya una responsabilidad empresarial. ¿Y qué implica eso en términos de las decisiones? ¿Cómo se...? Pues ya de por sí pues me tienen que contratar. O sea, necesitas un abogado, necesitas un CPA, se necesita un business manager, o sea, necesitas un equipo de trabajo que pueda manejar esa empresa. Y pues de alguna manera también lo que implica es que el artista ya tiene que empezar o sea, sin despegarse de su arte, ya tiene una responsabilidad entonces a nivel pues fiscal, tiene responsabilidad legal, tiene un montón de otras responsabilidades que muchas veces se cometen errores porque creas las empresas, no tienes los equipos y pues entonces dejas de pagar los taxes, dejas de pagar, te envuelves en situaciones legales que de alguna manera también están afectando ese desarrollo o la mente del artista, porque sabes que tienes otro sinnúmero de situaciones en tu lado de empresarismo. Así que yo creo que pues esa parte es algo que tienes que, desde el primer momento que ya tú te conviertes en tienes una empresa y una corporación, ya tú tienes que tener un equipo de trabajo que pueda ayudarte y tú un poco desligarte de esas responsabilidades para que después no se conviertan en tu day to day, o sea, en una situación de día a día donde tu mente no esté tranquila para poder seguir creando. Aprender a delegar. Y yo Que sé es que tú difícil. has dicho que eso de los taxes a nivel internacional es bien importante para un artista global para determinar cuándo vale la pena o no vale la pena ir a un mercado. Totalmente, el socio número uno que vas a tener siempre va a ser el fisco, ¿sabes? Te va a cobrar 30%, 35% dependiendo de qué está. O sea, ya tú tienes que empezar a hacer negocio con el 65 o el 70 que te sobra. Si el manager pues tiene otro porcentaje, entonces tú empiezas a decir, pues mira, aquí hay un montón de reducciones antes de yo ver algo. Ajá. Y por lo tanto, el tú poder planificar y estructurar pues tus contratos, tus giras, todos los negocios que lleguen, ¿sabes? Desde un principio, pues vas a ahorrarte dinero ¿sabes? En el short term y en el long term. ¿Por qué? Porque ahorita estábamos hablando de pues cuando un artista se puede convertir en internacional o global. Puedes convertirte en internacional o global y a lo mejor eso te dura 2 años. Si no maximizaste esa oportunidad, porque estabas pensando, no, porque esto va a durar para siempre, ahí pues tienes una situación de que no supiste aprovechar tus 3, 4 años de fama, que pudiste haber sido el artista internacional, global, y con hits que fueron bien, y tienes un montón de deudas por taxes, tienes situaciones, y eso lo vemos todos los días. ¿Sabes? Y ya la última, y rapidito, que tengo que ir ahí mirándome. Aquí hay un artista en la audiencia que dentro de 10 años tiene el potencial de ser un artista global. ¿Qué es lo que ustedes le recomiendan que haga esta semana para asegurarse que lleguen ahí? Les recomiendo que aquí está el hombre que ya... No, por ahí he visto otros managers bien buenos que hay de seguro tremendos llevan... managers. Sí. De nuevo, yo creo que hemos sido enfáticos en esto y dedícate a tu arte, a crear, ¿no? A ser tú mismo. Por supuesto que es una ecuación de muchas cosas, hablamos suerte, talento, pero pues... ¿no? Empieza contigo, empieza con el artista. Hablamos del volumen de contenido que se sube cada día, pues tienes que enfocarte en ti y trabajar duro, eso es. ¿Sí? Yo creo que además de ser fiel, auténtico, o sea, el artista no puede pensar que lo puede hacer solo. Yo creo que el artista tiene que tener bien claro que es indispensable que tenga un equipo de trabajo, un manejador, y puede ir transicionando, o sea, porque no todo el tiempo tú empiezas una carrera y tú puedes pensar, ok, mañana nos vamos a tocar, ¿sabes? Internacionalmente. Todo es una transición y tienes que ser lo suficientemente astuto para saber que pueden tener diferentes equipos durante las diferentes etapas mientras tú vas creciendo. Y esa parte yo creo que es, y también hay un sentido de humildad que debería tener el equipo
que rodea al artista, en donde tienen que saber decir, mira, yo llego hasta aquí. Yo, ¿sabes? Yo como abogado o como businessman muchas veces cojo el teléfono, llamo a las distintas jurisdicciones, llamo a abogados acá, llamo a abogados en otras jurisdicciones, porque yo no me lo puedo saber todo, no estoy ni cerca de saberlo todo. Y es una cuestión de intuición, pero sí, el artista también tiene que tener esa intuición, tiene que tener un equipo, que saber que ese equipo puede saber o tiene que evolucionar, y que los integrantes de ese equipo también tienen que un poco quitarse y dejar ese ego afuera. Porque si de verdad tienes un talento y tienes ese diamante ahí, que es el próximo artista en los próximos 10 años, tienes que saber si tú como manejador o como integrante de ese equipo tienes esas herramientas para poder llevarlo allá, o tienes que buscar ayuda. Sí. Que yo creo, y yo estoy viendo más a menudo, y es algo que yo apoyo, en donde se ven equipos de manejo, donde tienes integrantes de distintos backgrounds, distintas edades, donde tú traes y cada cual aporta de distintas cosas, ¿sabes? Este es muy bueno en esta área, este otro bien bueno en esta área, y eso yo creo que debería ser como casi ya una norma, donde tú tengas equipos de trabajo que no sea un solo miembro de manejo, sino que traigas distintas experiencias y puedas continuar desarrollando la carrera. Excelente. Sí. ¿Y Jordi? Yo iría más por la parte creativa. Para ese artista yo creo que tiene que hacerse un análisis a sí mismo también y ver preguntarse en qué soy realmente bueno, y en lo que no soy, buscar a quien me puede complementar. Gente con la que he trabajado, bueno, no es un secreto, o sea, porque lo ha hecho en entrevistas y lo ha contado siempre, o sea, Tangana, por ejemplo. Dice, yo no era especialmente bueno en moda, voy a encontrar a quien me puede asesorar, y lo hizo. No era especialmente bueno en la parte audiovisual y demás. Se juntó con una gente, se asoció, y ahí está siendo de la parte más importante de su carrera ahora mismo. Entonces, independientemente, dando por hecho que la parte creativa de lo que tú construyes, de lo que tú quieres hacer, de lo que quieres contar, creo que es muy importante decir, ¿qué quiero contar yo? ¿Qué puedo aportar a la gente de mi generación o a la gente a la que le quiero llegar con lo que yo quiero decir? ¿Y en qué quizá cojeo más? Y ahí buscar quien te complemente. Y cuando hablo de complemento, digo, la parte creativa, y va también en relación a lo que decía Che también de la parte del equipo. Pero la primera, la de que la gente que está aquí como pensando, cojo una guitarra o un teclado o un ordenador para empezar a componer beats, ¿qué quiero contar? Eso es lo más importante. Bueno, interesante. Ok. O sea, en conclusión, ¿Preguntas? sinergias, ¿no? ¿Hay algunas preguntas? Un segundito. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel Mirabal, soy, exdirector nacional de Derecho de Autor en Venezuela, abogado de Oscar de León y parte del equipo de Sympathy for the Lawyer aquí en España. Y algo que quería preguntarles, aprovechando que hay 4 figuras muy importantes justamente para este planteamiento, es si dentro de lo que es el proceso de considerar a un artista global, consideran o cómo consideran a lo que es el plagio, las imitaciones, las copias, la mercancía ilegal, porque, claro, está esta premisa en donde muchos dicen, si me están copiando es porque algo estoy haciendo bien. Ahora bien, si nosotros como abogados actuamos de manera oportuna, muchas veces hay quienes piensan, con lo cual no estoy de acuerdo con eso, pero hay quienes piensan que estarían matando como una acción de marketing que están realizando otras personas. Entonces, no sé si de pronto ustedes pueden considerar que existe por lo menos un límite o un nivel de tolerancia en donde dicen, ok, ya, vamos a soltar los perros y ir al ataque. Pero, ¿cómo consideran eso? Justamente, el plagio, la imitación, la mercancía no autorizada dentro de esos procesos de globalización de un artista. Wow, es sumamente complejo. O sea, yo pienso, o sea, esto pasa pues todos los días con todos los artistas que yo tengo y con quien manejamos, y que se pueden enviar 1000 cartas de cesi y desista,
alguna, o sea, ahorita que estaba hablando la parte de marca, o sea, de acciones que se pueden tomar contra, ¿verdad? Si tienen los debidos registros, etcétera. Y yo pienso que siempre que tú puedas, o sea, que sean ventas online, o sea, a mí me ofenden más las ventas online, las ventas de Instagram, las ventas, todo lo que sea por las redes, plataformas, y pienso que en muchas ocasiones pues tienes algún chance de poder llegar allí y de verdad tener un CECIDEcista, aunque mañana venga y abra otra tienda virtual y lo vuelva y lo haga de otra manera. Con lo que son espectáculos en vivo y el mercado de Latinoamérica es casi inevitable. O sea, yo no lo veo necesariamente como un esfuerzo de marketing, pero pues es comiquísimo porque a veces tú vas por ahí y dices, diablo, qué creativo, ni nosotros hicimos eso, ¿sabes? Como que tiene un montón de productos que, o sea, eso hay que contratarlo. Y lo sacas, puedes buscar la manera de sacarlos en un momento dado y al otro día vuelven y montan otros. O sea, que el nivel de tolerancia, obviamente, a nivel de representación de un artista, pues es ofensivo y es doloroso. Pero es muy complejo a nivel de cómo poder accionar para tú evitarlo. Creo que tienes mejores oportunidades, mejores chances de hacerlo cuando es cosas virtuales y redes y ventas de website, pero cuando estás allí en vivo y a todo color, o sea, tienes que buscar gente de afuera, policía y gente seguridad para que los saquen y los sacan y al otro día tienen los mismos o sea, le pagaron y consiguieron poder poner la misma mercancía. O sea, que es una complejidad seria. No sabría decirte si en algún momento se podrá evitar. A nivel de stream eso ya está, o sea, ya se ha avanzado muchísimo en eso. Habíamos hablado de Content ID, por ejemplo, que es una herramienta que te habilita el UGC, el User Generated Content, y te lo bloquea, te lo habilita para monetizar, y el etcétera. otro lado de la moneda, porque no todo es color de rosa, los artistas globales no le pasan una. Yo puedo coger una foto que tú tomaste, no pedirte permiso, ponerlo en Instagram y nadie me dice nada. Ahora que se pase de la línea a un artista de la estatura de Benito. Tiene un target bien grande en la espalda. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a las creadoras del evento, a la AIE por propiciarlo, ¿no? Y a ustedes, los panelistas, por toda la información que han compartido con nosotros. Mi pregunta va en torno a que todo el conocimiento que nos han dicho es qué se debe hacer, ¿no? O, bueno, una idea que tienen por toda la experiencia. Pero quiero saber qué no se debe hacer. O sea, si aspiramos a ser artistas globales, sé que es un marrón, es muy amplia la pregunta, pero si cada uno da un tip de, mira, no hagas esto porque te puedes ahorrar problemas. Y tú mencionabas, Jordi, que claro, sí, puedes llegar a ser artista, pero no es tanto llegar como mantenerse. Entonces, si pueden dar algún tip cada uno, sería buenísimo. Gracias. Ser consecuente. Sería eso, hacia dónde quieres ir y dónde estás, y no tener esa prisa de estar dando tumbos solo por la instant gratification de los números, solo porque sí. Y ser tú mismo. Yo creo que lo mejor que le puede pasar a un artista es tener éxito siendo él mismo. Lo peor que le puede pasar a un artista es tener éxito sin ser él mismo y sufrir cada vez que se sube a un escenario. Confiar en ti y no ser un imitador. O sea, yo creo que ahí esa parte, si es a nivel, ¿verdad?, creativo, o sea, de negocios puedo hablar de un montón de errores que deberías evitar, ¿sabes?, de contratos que no debes firmar, cosas que no debes hacer antes de, ¿verdad?, de lanzarte al ruedo artístico. Creo que son errores, y una de las guías de preguntas que teníamos era de qué error no debería, ¿sabes?, qué cosas no debería hacer un artista que quiere convertirse internacional, que es más o menos eso lo que te estás diciendo. ¿Sabes? Tiene mucho que ver el tipo de contrato que tú firmes al comienzo de tu carrera, porque pueden ser contratos que de alguna manera te marquen por los próximos 5, 7 años, 8 años y quién sabe más. ¿Sabes? Si pueden ser más años dependiendo de lo que estás firmando. Yo creo que, aunque siempre todos los artistas dicen es que este es el único que me va a dar la oportunidad, no importa quién sea esa persona, yo pienso que tú, fuera de salir una vez salgas de esa oficina, de la primera oportunidad que te están dando, tienes que buscar una oficina de alguien que tenga algún tipo de conocimiento, preferiblemente un abogado, ¿verdad?, pero en el área del entretenimiento,
porque si vas a un abogado criminalista va a estar difícil, o sea, que te pueda ayudar. No estoy diciendo que no pueda, pero no necesariamente va a tener los hacks que necesita. Y te lo voy a virar, porque la parte constructiva tiene la parte de abstenerte, ¿verdad? Te lo voy a tratar de contestar como tú preguntaste la pregunta. No mantenerte ignorante de cómo funciona tu negocio. La mayoría de los artistas se meten en problemas, se frustran, firman contratos que no es porque no saben. Y la realidad es que hay materiales, hay libros que puedes leer si estás empezando y no tienes el dinero para contratar un abogado, que más o menos te empiezan a educar y a ayudar. Y ya después, cuando vas creciendo, puedes contratar un abogado. Totalmente, y el AI y el ChatGPT ayuda un montón, ¿sabes? Sí. No estoy diciendo que eso es, o sea, pero si hay, es por lo menos para entender qué dice ese contrato. O sea, dice, mira, vas a estar filmado por los próximos 5 años, o 7 años, 10 años, o con todos tus herederos. O sea, eso te lo va a decir el ChatGPT. Obvio que no puedes dejarte llevar por eso nada más, tienes que buscar un abogado, ¿verdad? Pero eso que dice Teresita, hoy día tienes herramientas para no ir a la ciega y embarcarte en algo que tú no sabes qué es lo que estás filmando. Que yo creo que es el error más grande que yo siempre recibo a veces en la oficina. Dice, chico, pues ya filmé eso, pero necesitaba dinero. Se entiende, pero hay veces que rectificar ese error cuesta dinero y tiempo. Y tiempo esencial, que a lo mejor tú estás en tu plena juventud, tu plena zona de creatividad y tú estás pensando, no puedo sacar música, no puedo hacer esto porque estoy firmado bajo un contrato, la disquera se trancó y no quieren ayudarte, pues esa parte yo creo que es el error que no debes cometer. Yo por último, para cerrar, ya lo dijeron todo, es no hacer colaboraciones forzadas, ¿no? Por llegar a un mercado. Hay una anécdota, bueno, que no sé si aplica exactamente, pero que es interesante, y sí, algo aplica, para el último álbum de Gorillaz, de The Mountain, que tiene bueno, cualquier cantidad de colaboraciones, que entre otras es interesante para que averigüen cómo hizo Damon Albarn para llegarle a toda esta gente. Benito ha colaborado con ellos también, by the way. Hay una canción, creo que es la número 3, que Orange Hill cree que se la ofrecieron a Peso Pluma, ¿no? Porque la idea que tenía Damon Albarn era hacer como una especie de corrido con unas trompetas que salen en esa canción, ¿no? Y Peso Pluma no le venía, era muy forzado, dijo que no, y se la ofreció a Bizarrap. Y hoy en día esa canción en UK es espectacular, y en vivo esa canción enloquece. Ahora en la gira de Gorillaz es increíble, y fíjense, le llegó a Bizarrap así, orgánico, y dijo, bueno, esta es, y ahí la tiene. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Me llamo Luke. Mira, yo soy artista y me gustaría saber, por ejemplo, qué tan viable es, por ejemplo, la estrategia que yo veo ahora en muchos artistas, que yo me nutro. A ver, como dices que hay información en libros, yo es que me veo entrevistas de diferentes artistas de todos los géneros, ya sea en español e inglés, que ahí se aprende mucho. Y la verdad, por ejemplo, estrategias de lanzar música cada mes, o estrategia, por ejemplo, de que tú al principio solo centrarte en un género y después quizás hacer un género el que tú quieres de verdad, porque como digo, al menos lo pienso, es moverte con la ola y después ya cuando tú eres alguien, sacar lo que tú tienes de verdad, porque he visto muchos artistas así, que después de un tiempo de ver, por ejemplo, Bad Bunny, no es mi artista favorito, pero él, por ejemplo, empezó haciendo trap y ahora pues está haciendo música con sus raíces, ¿sabes? Y más artistas, pero es lo que digo, la industria a veces te mueve a hacer otra cosa que tú no quieres. Sí, eso es una realidad, pero... Sí, o sea, yo creo que si es algo que no quieres hacer, no lo hagas. O sea, lo principal, y decir, la industria me mueve a hacer algo, no sé hasta qué punto es cierto, porque al final depende de ti. Creo que ahí viene también un poco ser consecuente con lo que tú quieres hacer. Si no lo quieres hacer, no lo hagas. También es poner una balanza, esto me va a venir bien, creo que este es el tipo de estrategia que tengo que hacer. Yo creo que está bien lo que estás diciendo, bueno, no pensar como estrategia, sea la que sea, no pensar en el corto plazo, sino tener una vista como bueno, hablar de 3 años vista es ciencia ficción, a 6 meses vista. Está claro que sí que se recomienda alimentar tu canal y teniendo la música ir sacando, pues cada corto tiempo ir sacando música, pero eso sí, la música que quieres sacar por sacar, lo único que te va a hacer es penalizar
lo que estás haciendo, porque primero no vas a estar 100% contento, es mejor esperarse y tener todo un rollout bien definido de lo que quieres hacer, y luego a lo mejor también tener un plan B de, ostras, pues esto por aquí no está yendo del todo bien, tengo otro camino quizá que tengo preparado por el que ir, sin dejar de ser tú. Está claro, no hay una sola fórmula. La fórmula del éxito no la tenemos, si no solo habría una compañía, un director AR y una sola fórmula. Es lo bonito de esto. Seguramente lo hablábamos también, una canción que es un éxito hoy en junio, si saliera, a lo mejor luego sale en septiembre y no hubiera pasado. Y no sabes por qué es. Hay unos factores que pueden ser personales, pueden ser del momento, puede ser porque había otra cosa que todo el foco se fue hacia allí. No hay una fórmula, ¿no? Pero yo creo que tener una definición de lanzamiento, sobre todo en el tipo de música de la que tú estás hablando, que entiendo que necesita alimentar basado en el streaming, necesita alimentar el algoritmo y tener la presencia y que no se te caiga. Antes de sacar la primera, tener claro todo digamos, hasta por lo menos un corto o medio plazo de hacia dónde vas a ir. Y luego ya poder analizar. Y eso que tú comentas de lo de Bad Bunny, de la manera que yo lo veo es que tú como artista tú puedes transicionar. No hay nada malo que tú empezaste con el trap, claro, lo sentías y eso era lo que él era. Claro. Te pusiste reggaetón, lo sentiste y seguiste. Y ahora sentía que quería cantarle a su país y lo está haciendo y lo hizo y estoy muy seguro que su mentalidad no era que quería sacar ese tema para que el mundo entero lo escuchara, sino para sentirse bien él y claro, estaba en una zona distinta porque ya había sacado muchos álbumes exitosos y se hizo. Pero lo que dice Yoli, lo que ha dicho Mauricio aquí, lo que yo he comentado de que tú tienes que ser real y auténtico y fiel para que tu público conecte. Lo único que puede pasar es que si tú sacas algo que es para montarte en la ola de los demás, va a aplazar la oportunidad de tu poder de verdad ser quien eres como artista. Y eso lo va a retrasar. Y eso, pues, si tú sientes que quieres hacer algo porque en la ola está bien y te sale bien de manera natural, no lo ves forzado, puedes hacerlo. Pero si es algo que de verdad lo estás haciendo por imitar o por complacer a otra persona, pues ya ahí... Hoy día creo que el público pide que que me des lo que de verdad tú eres. Si te equivocas, equivócate tú, que nadie se equivoque por ti. Que es un poco también eso, que puede pasar mucho. Haces esto, venga, lo hago y va a ser tu problema, no el suyo. Bueno, esto ha sido un panel excelente. Yo quiero que le den un aplauso a estos panelistas. Yo creo, si no me equivoco, que ha sido uno de los eventos aquí que más se han llenado, así que estamos súper contentas. Yo he soñado mucho hacer muchas de estas cosas y la realidad ha superado mis sueños. Y la realidad es que aparte de la gente que se unió a nosotros en esto, que dijo presente, a pesar de las agendas tan complicadas que todos tienen, yo creo que también parte de ello es el público que nos apoya y ve la pasión que tenemos por compartir más información y que todos los artistas y creativos tengan la información para llegar a donde quieren llegar haciendo lo que les apasiona, que es lo que nosotros estamos haciendo. Así que muchas gracias. Vamos a continuar el evento con un networking event, como anunciamos. Van a salir por la puerta y va a haber refrigerios ahí. Así que disfruten, hay muchos perfiles muy interesantes por ahí. Hablen con todos y conéctense. Buenas noches.